Hola, buenas, ¿qué tal estás? Y bienvenido o bienvenida a este primer vídeo de la serie de Recreando Clásicos en Unity, donde nos centraremos sobre todo en la fase del diseño del Pong, donde analizaremos las diferentes entidades y los diferentes elementos que necesitaremos para recrear el juego a la perfección. Como te comenté en el vídeo introductorio del curso, este primer vídeo de cada capítulo tiene una finalidad muy clara que va a ser sobre todo detallar y especificar las diferentes tareas que necesitaremos completar para realizar la implementación. Y para conseguir este listado de tareas, inevitablemente vamos a tener que analizar el flujo del juego, las diferentes escenas que lo componen, los diferentes elementos gráficos que lo conforman y las diferentes entidades que tendremos que implementar para recrear el juego. Y yo sé que en este caso estamos hablando del Pong, que es un juego muy sencillo. Y sé que la serie se llama Recreando Clásicos en Unity y que si estás empezando vas a tener la percepción errónea, ya te lo digo, que recrear los clásicos es una cosa muy sencilla de hacer y que se hace en un par de minutos. Y ya verás que a medida que nos vayamos alejando y hagamos juegos más complejos, la dificultad se va incrementando. Así que la idea de este curso y de este capítulo inicial es presentar una metodología escalable que te va a permitir hacer tanto los juegos sencillos como los juegos complejos siguiendo el mismo flujo de trabajo. Y sin enrollarme más, vamos a la fase de Game Design del Pong, donde analizaremos las diferentes mecánicas, las diferentes entidades, las diferentes escenas y determinaremos su flujo de ejecución. Así que venga, empezamos ya con la temática del vídeo. Yo soy Wilk, esto es Wilk's Playground y empezamos. Y lo primero que tenemos que hacer, antes de especificar el flujo de ejecución y poder determinar el listado de tareas que tendremos que realizar para completar el juego, nada mejor que entrar al Pong y realizar una partida. De esta manera podremos analizar los elementos gráficos que lo conforman, las diferentes escenas que intervienen y las diferentes entidades que tendremos que implementar. Así que vamos al Pong y vamos a hacer una partida. Y antes de empezar con el gameplay del Pong y ver los diferentes componentes que lo conforman, te tengo que decir que esta va a ser la metodología que utilizaremos en los primeros vídeos de cada capítulo, donde veremos un gameplay completo del juego que estemos tratando y yo iré parando el gameplay para analizar los diferentes componentes que conforman el juego. Y además aprovechar este análisis para especificar algunas de las características esenciales que van a conformar estos objetos. Así que venga, vamos a empezar con el Pong y el análisis de los diferentes elementos que lo componen. Pues vamos manos a la obra y empecemos a analizar los diferentes elementos que encontramos dentro del Pong. Y empezaremos por el menú principal, que como puedes ver está compuesto de varios elementos. Los primeros elementos que podemos identificar son los dos botones que encontramos en cada lateral, que se van a encargar de iniciar el juego para un jugador o para dos jugadores. Estos botones, en este caso en concreto, se utilizan con el cursor, pero bueno, tengo que decir que yo no soy muy fan de este tipo de botones. Y lo comento por el hecho de que este juego no utiliza en ningún momento el mouse. Así que me parece un poco absurdo obligar a utilizar el mouse para la selección del modo de juego cuando el mouse dentro del propio juego no pinta nada. Pero bueno, estas son cosas que iremos cambiando cuando lo implementemos dentro de Unity, así que pasamos directamente a los próximos elementos, que como puedes ver son los dos textos informativos que encontramos. En la parte superior encontramos el título del juego y en la parte inferior la información del desarrollador. Y el último elemento que encontramos en esta escena es la imagen decorativa que encontramos en la parte central. Y visto los elementos que componen el menú principal, podemos continuar con el juego hasta llegar hasta el próximo punto donde analizaremos la próxima escena. Entonces, una vez que hemos marcado el primer punto, podemos parar el juego y analizar la escena, que en este caso, como puedes ver, estamos delante de la escena del juego. Y empezaremos analizando los elementos que forman parte de la interfaz de usuario. Los primeros elementos que veremos son los dos correspondientes a los marcadores, que se van a encargar de indicarnos la cantidad de puntos que tiene cada jugador. El próximo elemento que podemos ver, de nuevo, es una imagen decorativa en la parte central de la pista, que se va a encargar de hacer una línea divisoria entre las pistas de cada jugador. Y vistos los elementos visuales, podemos pasar a los elementos físicos de la escena y podemos empezar por las colisiones límites, que son las dos colisiones que encontramos en la parte superior de la escena, que van a impedir que tanto la pala como la bola se muevan fuera de los límites de la pista. Y vistas las dos colisiones, podemos pasar a los dos triggers que encontramos, que son las dos porterías, que estos triggers están situados justo detrás de las palas y van a hacer que cada vez que detecten la bola, se va a reiniciar el juego incrementando en 1 la puntuación del jugador que acaba de marcar. Y pasamos a los elementos interesantes de verdad, que son las dos entidades que encontramos dentro del Pong. Y podemos empezar hablando, por ejemplo, de la entidad controlable que será la pala, que como he comentado va a ser una entidad que podrá ser controlada por el jugador número 1, por el jugador número 2 y por la IA, y cuyas acciones van a ser desplazarse hacia arriba o desplazarse hacia abajo.
Y la segunda entidad que encontramos es la de la bola, que es una entidad pasiva. Esto quiere decir que va a ser una entidad que no va a ser controlada por nadie y que se va a regir únicamente por el sistema de físicas. Y como mucho, si fuera necesario, por un script propio, pero nada debería interferir con esta entidad. Y habiendo analizado todos los elementos de esta escena, podemos pasar al siguiente punto donde encontremos un elemento que tenemos que comentar. Y obviando la terrible paliza que le acabo de pegar a la IA, vamos a analizar la última fase del juego, que como puedes ver ocurre directamente en la misma escena de juego, donde se deshabilita el movimiento de la pala, se quita la bola de en medio y se muestran dos mensajes informativos con los resultados. Y este listado de los diferentes elementos que conforman el Pong nos va a ser de gran ayuda a la hora de determinar el listado de tareas que veremos al final del vídeo. Pero bueno, antes de eso tenemos que ver una cosa casi más importante si cabe, que es ver el flujo de ejecución del Pong. Y permíteme que antes de ponernos a analizar el flujo de ejecución del Pong, te pida un poquito de ayuda para impulsar el canal, diciéndote que si te gusta este tipo de contenido y te gustan estos vídeos y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete para estar atento a próximos vídeos. Si te está gustando el vídeo, no te olvides de darle un me gusta. Y si tienes alguna duda o quieres decirme algo, utiliza la sección de comentarios de YouTube para hacerlo, que estaré encantado de contestarte lo más pronto que pueda. Porque YouTube valora un montón estas acciones, tanto los comentarios como los me gusta, como las suscripciones desde un vídeo. Y a ver si así conseguimos impulsar un poquito más el canal y conseguimos llegar a más gente que esté interesada en el mundo del desarrollo de videojuegos. Y aprovecho también para decirte que en la descripción de los vídeos tienes todos los enlaces a mis redes sociales, por si quieres seguirme por otros sitios. Y creo que eso es todo, así que nada, muchísimas gracias por el apoyo y seguimos con el vídeo. Para representar el flujo de ejecución del juego, en este caso el Pong, utilizaremos un diagrama UML que podéis ver aquí detrás, que ahora analizaremos y utilizaremos para representar el flujo que tendrá el juego en concreto. Para realizar estos diagramas UML con el flujo de ejecución del juego, en este caso el Pong, se han tenido en cuenta los aspectos generales del mismo, es decir, cuál es el punto de entrada, cuál es la escena inicial, cuáles son las opciones disponibles por el usuario o cuáles son las comprobaciones necesarias para finalizar el juego. La idea de este diagrama no es especificar en detalle cada uno de los estados posibles que tendrá el juego, sino especificar a grandes rasgos cuál será el flujo de ejecución del mismo, que como te he comentado antes incluye las escenas principales, las opciones disponibles por el jugador y las comprobaciones mínimas para poder recrear el juego correctamente. Así que venga, antes de pasar al listado de tareas vamos a analizar el flujo de ejecución del Pong. Pues vamos a ello, cuando iniciamos el Pong nos encontramos directamente con el menú principal, escena desde la cual únicamente disponemos de dos opciones, o iniciar el juego un jugador contra la máquina o iniciar el juego para dos jugadores. Independientemente de la selección, pasamos directamente a la escena de juego, que se configurará en base a la selección que hayamos hecho antes. Si es para un jugador, se iniciará un jugador contra la máquina y si son dos jugadores, se iniciarán dos jugadores, siendo ambas opciones idénticas a nivel de las reglas del juego. Una vez que se haya realizado la configuración de la escena del juego, se iniciará la bola y empezará la partida. Y en el próximo evento que nos posicionaremos es cuando uno de los dos jugadores anota un punto, que será precisamente en este momento que se realice la comprobación para finalizar el juego, esperando que alguno de los dos jugadores tenga 10 o más puntos. Si no se cumple esta comprobación, es decir, que ninguno de los dos jugadores tenga 10 o más puntos, se iniciará la bola de nuevo. Y si se cumple, es decir, que uno de los dos jugadores ha conseguido 10 o más puntos, se mostrarán los resultados en la misma pantalla de juego y se reiniciará el juego. Y habiendo visto los diferentes elementos que conforman el Pong y su flujo de ejecución, podemos montar este listado de tareas que ves aquí detrás, que es lo que utilizaremos para poder realizar la implementación. Para este curso utilizaremos una metodología basada en los tableros de Kanban, que es una técnica bastante habitual en el desarrollo de software. Y aprovecharé este primer vídeo para adentrarte un poquito en esta metodología de Kanban, si es que no la conoces ya, donde sobre todo encontramos tres conceptos diferentes. El de tablero, que viene a representar los diferentes proyectos, el de columna, que viene a representar los diferentes estados en los cuales se pueden encontrar las cartas o tarjetas, y el de cartas o tarjetas, que vienen a representar directamente el listado de tareas que conforman el proyecto. Y estas son las bases de la metodología de Kanban, aunque luego puedes encontrar muchísimas variaciones, donde por ejemplo se puede puntuar las tarjetas para establecer un orden de prioridad o se pueden puntuar las tarjetas para establecer un orden de dificultad. Pero bueno, para nuestro caso y para este curso, el sistema base de Kanban ya nos va bien, donde estableceremos un tablero por cada juego, con las siguientes columnas que ves aquí detrás, y además crearemos las tarjetas o las diferentes tareas utilizando el análisis de los elementos que hemos visto al principio del vídeo y el flujo de ejecución. Y para el caso que nos concierne, que al final es la generación del Pong y utilizando los elementos que te acabo de decir, he generado este listado de tareas que tendremos que completar para poder recrearlo correctamente. Como te comento, este listado de tareas ha sido obtenido en base al análisis de los elementos que hemos hecho al principio del vídeo y en base al flujo de ejecución del juego.
También se han tenido en cuenta múltiples aspectos como pueden ser los controladores o los diferentes elementos que necesitaremos para recrear las entidades. Y también he incluido algunas tareas relativas al almacenamiento de la información persistente que tiene que estar disponible dentro del juego, y otras tareas como pueden ser, por ejemplo, la realización de los sprites que utilizaremos a la hora de implementar el proyecto. Y si te lo preguntas, aunque bueno, para el curso no es necesario, puesto que en el próximo vídeo de implementación veremos el listado de tareas, yo estoy utilizando Obsidian como un plugin de Kanban. Pero bueno, puedes encontrar en internet muchísimas herramientas gratuitas, como pueden ser, por ejemplo, Trello. Y con el objetivo del vídeo completado, que como te he dicho al principio, era la obtención del listado de tareas necesarias para poder recrear el Pong, podemos empezar con el cierre del primer vídeo de la serie de Recreando Clásicos en Unity, donde a modo de recapitulación hemos visto los diferentes elementos que conforman el Pong, el flujo de ejecución que tiene y hemos visto una pequeña aproximación a la metodología que utilizaremos en este curso, que será la de Kanban. Y también hemos visto el listado de tareas que necesitaremos completar para recrear el Pong, aunque bueno, como te he dicho antes, también lo veremos en el próximo vídeo, que será la implementación del Pong en Unity. Y la verdad es que no tengo nada más que decir en referencia al diseño del Pong, así que si has llegado hasta aquí, como te digo siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo completo, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido y hayas aprendido algo nuevo, nos vemos en el próximo vídeo implementando el Pong en Unity y ¡chao!